Nadie en el santuario de animales Blue Ridge, en la zona rural de Tennessee, esperaba que ese martes lo cambiara todo. Era una de esas mañanas en las que nada se siente especial. El personal hacía sus rondas habituales, los perros estaban alimentados, los recintos estaban limpios y el cielo seguía gris de la noche anterior. Entonces entró la llamada. Un agente de vida silvestre encontró un cachorro de león solo en el bosque cerca de la frontera con Kentucky. Era diminuto, de unos 10 días, con los ojos aún cerrados, demasiado débil para siquiera llorar. Su madre había sido encontrada muerta a 3 kilómetros de distancia, abatida por cazadores furtivos que la abandonaron como si no significara nada. El cachorro había sobrevivido de alguna manera la noche solo en el frío. Nadie sabía cómo. El director del santuario, un hombre tranquilo llamado Marcus, atendió la llamada él mismo. Había trabajado con grandes felinos antes, pero nunca con uno tan joven. Un cachorro de esta edad necesita calor, necesita leche, necesita contacto cada pocas horas o no sobrevivirá. Marcus lo sabía. Todos en su equipo lo sabían. El problema era que no tenían leona lactante. No tenían una madre sustituta. No tenían un plan B. Lo que tenían era Arce. Maple era una Golden Retriever de 4 años que había dado a luz a 5 cachorros tan solo 6 días antes. Era tranquila, sana y ya había demostrado ser una madre dedicada. Sus cachorros eran gordos, ruidosos y siempre tenían hambre. Apenas dormía, siempre los vigilaba, los limpiaba y se aseguraba de que todos estuvieran cerca de ella. Esa noche, Marcus estaba afuera de su perrera con el cachorro de león envuelto en una manta abrigada. Lo habían limpiado, alimentado con un poco de fórmula y ahora emitía sonidos suaves y entrecortados. No era exactamente un llanto. Era más bien una pregunta. Marcus no tenía un plan concreto. Ni siquiera estaba seguro de llevarlo a cabo. Presentar un animal salvaje a una perra lactante no era algo sacado de un libro de texto. No había ningún capítulo sobre esto. Simplemente tenía una corazonada, y a veces en este trabajo, una corazonada es todo lo que se consigue. Abrió la puerta de la perrera lentamente. Maple levantó la cabeza y lo miró. Luego miró el bulto en sus manos. Olfateó el aire una vez. Luego otra vez. Marcus se arrodilló y colocó al cachorro con cuidado cerca del borde de la pila de cachorros. Los cachorros se movieron, pero no despertaron. El cachorro volvió a emitir ese pequeño ruido. Maple se levantó. Se acercó. Bajó el hocico hasta la cara del cachorro y lo olfateó larga y lentamente. Luego lo lamió desde la barbilla hasta la frente, de la misma forma que limpiaba a sus propios cachorros cada hora sin falta. Ella lo recogió con cuidado en su boca, lo llevó al centro de la pila y se acostó alrededor de todos ellos como si nada inusual hubiera sucedido. Marcus se sentó en el suelo de esa perrera un buen rato. No se movió. No habló. Él simplemente observaba. A la mañana siguiente, Marcus llegó antes que nadie. Casi esperaba descubrir que algo había salido mal durante la noche. Que Maple había empujado al cachorro, o que éste había dejado de respirar, o que algo se había movido de una forma irreparable. En lugar de eso, encontró a Maple de lado, con los 5 cachorros amamantando y el cachorro acurrucado justo en el medio de ellos haciendo exactamente lo mismo. Se quedó parado en la puerta de la perrera por un momento y simplemente exhaló. La noticia se extendió rápidamente por el santuario. Para el mediodía, todo el personal había echado un vistazo discretamente al menos una vez. Nadie hizo mucho ruido. Todos se movían con cuidado alrededor de la perrera, como si temieran romper el hechizo que se había instalado durante la noche. Sara, una de las voluntarias más jóvenes, le dijo a Marcus que era como ver algo que no debería existir. Marcus le dijo que esas eran las cosas que normalmente valía la pena ver. Llamaron al cachorro Sansón. Sin ninguna razón especial. Marcus lo miró una tarde, a esta criatura diminuta luchando por sobrevivir rodeada de pelaje dorado, y el nombre surgió. Se le quedó grabado al instante. Las primeras 2 semanas no fueron fáciles. Samson necesitaba alimentarse cada pocas horas y Maple no podía proporcionarle todos los nutrientes que necesitaba. El equipo complementó su alimentación con fórmula a través de un biberón pequeño, que Samson odió al principio. Apartaba el biberón, giraba la cara y dejaba muy claro su disgusto. Pero en cuanto regresó a la pila con Maple y sus cachorros, se tranquilizó por completo. Maple nunca lo trató diferente. Eso era lo que enojaba a todos. No prefería a sus cachorros antes que a él. Cuando los limpiaba, lo limpiaba a él. Cuando contaba cabezas, contaba las suyas. Una tarde,
un cachorro llamado Biscuit se acurrucó demasiado en un rincón y empezó a lloriquear. Maple se levantó, empujó a Biscuit de vuelta al grupo, luego regresó y acercó a Samson también a su vientre, aunque no se había movido en absoluto. Solo lo quería más cerca. Samson empezó a crecer más rápido que los cachorros alrededor de la tercera semana. Sus patas ya eran un poco más grandes. Sus orejas estaban colocadas de forma diferente en la cabeza, más redondas y anchas. Pero no tenía ni idea. Imitaba todo lo que hacían los cachorros. Cuando se tropezaban hacia adelante, él se tropezaba hacia adelante. Cuando se golpeaban, él les devolvía el golpe. No era el más fuerte, pero sí el más curioso, siempre metía la nariz en los rincones, siempre era el último en dormir. Al final del primer mes, Sansón no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Pero Marcus sabía que esta paz era temporal. Había trabajado con animales lo suficiente como para comprender que lo que hoy parecía estable podía cambiar sin previo aviso. Sansón era un león. No un cachorro. No una mascota. Y en algún lugar bajo toda esa calidez, leche y pelaje dorado, la naturaleza ya estaba trabajando, construyendo silenciosamente algo mucho más grande de lo que ninguno de ellos estaba preparado. Pasaron 3 meses y Samson ya no era el pequeño cachorro indefenso que Marcus había traído por la puerta de la perrera. Ahora era sólido. Tenía las patas gruesas, las patas anchas, y al caminar por el recinto sentía un peso que antes no tenía. El personal aún lo quería profundamente, pero había empezado a moverse a su alrededor con un poco más de atención que antes. Los cachorros de Maple también crecían, pero Samson los superaba a todos. Al 4.º mes, tenía casi el mismo tamaño que Maple. Sin embargo, la dinámica entre ellos nunca cambió. Ella seguía siendo su madre en todo lo que importaba y él seguía actuando como su hijo. Cuando le sacaban el plato de comida, esperaba. No porque alguien lo hubiera entrenado. Simplemente observaba a Maple y seguía su ejemplo como siempre. Pero los cachorros empezaban a irse. Uno a uno, el santuario los asignó a familias aprobadas. Biscuit se fue primero, luego 2 hermanas llamadas Oat y Hazel, y luego las 2 restantes en la misma semana. Cada vez que una salía, Samson registraba el recinto, olfateando cada rincón, revisando cada lugar donde solían dormir. Nunca hacía escenas dramáticas, pero su tranquilidad tras cada partida era visible para cualquiera que prestara atención. Maple se quedó. Siempre volvía a él, se apretaba contra el suyo, le permitía apoyar su pesada cabeza en su espalda, aunque era casi demasiado grande para que eso le resultara cómodo. No parecía importarle. Lo que nadie estaba preparado para ocurrir fue lo que ocurrió en una cálida tarde de finales de octubre. Marcus estaba haciendo un recorrido de rutina cuando lo oyó. Un grito agudo proveniente del interior del recinto de Maple y Samson. Lo atravesó todo. Marcus soltó lo que llevaba en las manos y echó a correr. Llegó a la valla, miró hacia adentro y todo su cuerpo se quedó frío. Sansón estaba de pie junto a Arce. Ella estaba en el suelo. Por un terrible segundo, Marcus no pudo respirar. Su mano encontró la valla y la sujetó. Todos los miedos que había albergado en silencio durante meses lo asaltaron de golpe en ese instante. Luego miró más de cerca. Y lo que vio no tenía ningún sentido para él. Sansón no estaba lastimando a Maple. Estaba de pie junto a ella con todos los músculos de su cuerpo tensos, su joven melena extendida hacia adelante, con la mirada fija en el rincón más alejado del recinto. No miraba a Maple en absoluto. Miraba más allá de ella. La vigilaba. Marcus siguió su mirada hasta la esquina cerca del cuenco de agua. Una serpiente cabeza de cobre estaba enroscada a la sombra del muro de hormigón, con la cabeza levantada y el cuerpo inmóvil. Una cabeza de cobre en Tennessee no era inusual. Salían en otoño, cuando el suelo empezaba a enfriarse. Buscaban superficies cálidas, zonas soleadas, huecos en las cercas. Esta se había colado por un desagüe que nadie había revisado en semanas. Maple tenía una marca de mordedura en su pata delantera que ya estaba hinchada. Sansón había matado a la serpiente. Yacía a pocos metros de distancia. De un solo golpe, limpio y rápido, como se mueven los leones cuando dejan de ser cachorros y se convierten en algo completamente distinto. Lo había hecho antes de que Marcus siquiera oyera el aullido. Para cuando Marcus llegó a la valla, ya había terminado. Ahora Sansón simplemente estaba allí, asegurándose de que nada más se acercara a ella. Marcus llamó al equipo veterinario de inmediato. El problema era que Samson no se movía. Cada vez que un miembro del personal se acercaba a la puerta,
emitía un sonido sordo desde lo más profundo del pecho que detenía a la gente a mitad de camino. No era un gruñido para presumir. Era algo más antiguo que el entrenamiento, más antiguo que los meses de contacto humano, los biberones y las voces suaves. Era protección en su forma más básica. Marcus les dijo a todos que dieran un paso atrás. Entonces hizo algo que le hizo temblar las manos. Abrió la puerta él mismo y entró solo. Sin equipo. Sin refuerzos. Solo la misma voz tranquila que había usado desde la primera noche que colocó a Samson junto a Maple en esa perrera. Sansón se volvió y lo miró. Marcus no dejó de caminar. Mantuvo la voz baja y firme, y se acercó a Maple lentamente, con la mirada suave y el cuerpo relajado, como cuando necesitas que un animal lea tus intenciones antes de llegar. Sansón lo observaba dar cada paso. Entonces exhaló. Se hizo a un lado. Y dejó pasar a Marcus. El equipo veterinario llegó rápido. Antiveneno, fluidos, una venda limpia en la pierna de Maple. Durante todo el proceso, Samson permaneció cerca, sin estorbar, pero a pocos metros de ella. Observaba cada mano que la tocaba. Sus ojos seguían cada movimiento del equipo, pero no había rastro de agresividad en él. Solo atención. La que surge de un profundo cariño por algo. Maple se estabilizó en una hora. Se recuperaría por completo. Esa noche, Marcus se sentó fuera del recinto mucho después de que todos se hubieran ido a casa. Samson yacía junto a Maple, con su enorme cabeza apoyada cerca de su hombro, subiendo y bajando lentamente con cada respiración. La cola de Maple se movió una vez cuando Marcus se sentó. Eso fue todo. Marcus llevaba 15 años trabajando con animales. Había visto cosas que lo sorprendieron, cosas que lo confundieron, cosas que lo hicieron cuestionar lo que creía entender sobre el instinto y el comportamiento. Pero nunca había visto algo así. Un león que prefirió el amor a la naturaleza. Que miró a un Golden Retriever y vio a su madre. Que se interpuso entre ella y el peligro sin dudarlo un segundo. La conversación difícil llegó 2 semanas después. Samson aún estaba creciendo y el santuario no contaba con el espacio ni la infraestructura que necesitaba un león adulto. Mantenerlo en el mismo recinto que Maple se estaba convirtiendo en un riesgo, no por su intención, sino por su tamaño y fuerza. Un solo manotazo juguetón de su parte podría lastimarla gravemente. Una gran reserva natural a 4 horas de distancia, en el oeste de Tennessee, le ofreció a Samson un hogar permanente. Amplio terreno, cuidados adecuados y otros leones cerca. Todo para lo que estaba hecho. La mañana que lo subieron al transporte, Maple acompañó a Marcus hasta el vehículo. Samson subió lentamente, luego se giró y la miró. Emitió un sonido que Marcus nunca le había oído. Bajo y prolongado. No un rugido. Algo más silencioso. Algo que no necesitaba traducción. Maple se sentó y observó el vehículo hasta que desapareció tras la línea de árboles. Su cola no paró de menearse. Samson vive hoy en la reserva. Sano, fuerte, adulto. Y 2 veces al año, Marcus sale en coche con Maple. Cada vez que Samson la ve venir, sale corriendo. Algunas cosas simplemente no se olvidan.